Capítulo 31. Eso que sangra parte 4. A menudo se dice que los planes mejor trazados no sobreviven al contacto con el enemigo. A la luz de esto, es obvio que los planes que no se han elaborado de manera similar seguramente saldrán mucho peor en comparación. Esa noche, los ojos de Emi Yashiro se abrieron con fuerza a esta verdad despiadada. Karen. ¡Cuidado! Kansou giró por el aire, zumbando cerca del rostro del exorcista e impactando contra la armadura animada detrás de ella que estaba a punto de cortarla con su katana. El artilugio de metal se tambaleó hacia atrás y Karen se tambaleó hacia adelante y se apartó del camino. Kansou voló y regresó a la mano que la empuñaba a tiempo para que él desviara un golpe dirigido a él desde otra armadura andante y contraatacó de la misma manera. TCH. Gimió, mientras su espada rebotaba contra el metal. Lanzó ambas espadas a la armadura que perseguía a Karen, apartándose simultáneamente del camino de un movimiento descendente que le habría partido la cabeza en dos. Con sus manos ahora libres, Shirou agarró los brazos del Construct y lo envió rodando por el piso del museo con un golpe en sus piernas. La cosa cayó de espaldas con un fuerte golpe, la sangre brotó de sus uniones. Desde su posición acostada, la criatura con cara de Oni miró a Shirou con brillantes ojos rojos. HHLB, suplicó con una voz metálica chirriante. Mátame. Shirou ignoró la súplica lo mejor que pudo, corriendo hacia Karen y ayudándola a ponerse de pie. Vamos. Tenemos que salir de aquí. Ella lo siguió sin decir palabra, corriendo por los pasillos del museo, sujetándose los costados por el dolor. Shirou echó un vistazo a las armaduras que los perseguían lentamente. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de lo que estaba pasando. Había rastreado lo suficiente del oficio del herrero maldito para comprender lo que había hecho. Vinculación del alma. El acto de atar el alma de un mortal a un objeto, generalmente a través de un medio como la sangre de la víctima o partes de su cuerpo, para usar sus vidas como fuente de energía y como marioneta con una capacidad limitada para actuar de forma autónoma. No era como las quimeras de Guilford. De hecho, fue similar a lo que hicieron de Ada Postles al crear DDA. Peor aún, estas pobres almas estaban al tanto de su condición. Shirou no estaba seguro de si había algo que pudiera acercarse más a la definición de infierno en la tierra, pero esa no era su mayor preocupación. Su problema era que si bien eran lentos y se movían con torpeza, eran muy resistentes a los daños y había al menos 60 deambulando por los pasillos del museo, si su número se limitaba a las armaduras que vio en el cuarto piso antes. Sus pesados pasos resonaban por todos lados a través de los pasillos, junto con los lamentables lamentos de las almas enjauladas dentro de ellos. Una vez más, la gente ya estaba más allá de la salvación. Una vez más, parecía que todo lo que podía hacer era poner fin a su sufrimiento. Arrastró a Karen, que respiraba con dificultad, hasta un nicho vacío en la pared, ocultándose en las sombras. ¿Cómo lo llevas?, susurró una vez que su perseguidor pasó por su escondite. Puedo manejarlo, dijo con confianza. No esperaba tantos enemigos. Supongo que este no es tu exorcismo ordinario. No. Los demonios suelen ser cosas muy amables, pero este es un espectro vengativo. No estoy acostumbrado a que me ataquen desde el exterior. Ya veo, Shirou no comentó sobre la definición de demonio de Karen. Por supuesto, no era un experto en el tema. ¿Podrás realizar el exorcismo de esta manera? La situación no funciona a nuestro favor, admitió. Pero si puedo acercarme lo suficiente al chico, tengo una manera de contenerlo. Todo lo que necesito es tiempo para realizar el ritual. Necesitamos un plan, entonces. ¿Tienes algo en mente? Quizás. De hecho, tenía una idea muy concreta en mente. El tipo de cosas por las que Caster lo despellejaría vivo si lo supiera. Pero aún así, ¿qué otra opción tenía? Si un humano tuviera que describir la espada que alguna vez fue hombre con una sola palabra, sería obsesión. Obsesión que impulsaba sus brazos a forjar acero, a doblar metal, a retorcer vidas. De hecho, no fue el odio lo que le permitió trascender la muerte, escapar de los límites de su cuerpo mortal, aunque tampoco le era ajeno. Obsesión. Se convirtió en su propio propósito, desechó el yo y, al hacerlo, desechó todo lo que lo ataba en la vida. Si se hubiera atrevido a mirar, habría visto venir la traición a una milla de distancia, pero no lo había hecho y lo habían golpeado por detrás. La llama de la traición ardía en el interior de su alma, pero no la traición de su vida, como uno se haría creer. Fue la traición de su propósito. La traición de aquello que unía a sus hermanos. La traición del juramento que sellaron con su propia sangre.
Al sellarlo, buscaron negarlo y por eso nunca los perdonaría a ellos ni a toda su sangre. Arrojó los últimos jirones de su ser humano y se acercó aún más a su propósito. El hombre que solo podía hacer espadas, finalmente se convirtió en espada también. ¡Qué apropiado! El tiempo corroe el alma. Es un proceso ineludible. Sin embargo, el tiempo de las espadas y el tiempo de los hombres no son lo mismo. Una espada puede dormir durante siglos, olvidada, hasta que vuelve a la luz con solo los más mínimos indicios de óxido en su borde. Se necesitaría un poco de calor para que la hoja volviera a estar afilada. Sin embargo, para bien o para mal, ninguna llama ordinaria podría afectar a una espada como esa. Necesitaba una llama de la misma calidad que la forjó por primera vez. La llama de un alma. Sin embargo, tampoco cualquier alma serviría, porque debe estar llena de emociones y deseo. Un alma que ya está ardiendo intensamente por su propio poder por una llama apagada, inevitablemente solo puede producir cosas igualmente apagadas. El niño había sido providencial, tanto si no más que su padre. Tan ansioso por el reconocimiento buscado durante tanto tiempo, no prestó atención al regalo inusual. Le tomó un tiempo juntar las piezas, los fragmentos de recuerdos similares a las pesadillas. Uno se habría olvidado, dos se habría hecho olvidar, docenas no podían dejarse de lado como producto de su propia imaginación. Comenzó a resistirse, negándose a dormir, atrayendo la atención sobre sí mismo. Intentos lamentables, pero molestos de todos modos y a pesar de toda su resistencia, siguió debilitándose día tras día. Sin embargo, la mano de un maestro artesano no puede permitirse vacilar en lo más mínimo. Su atención no podía dividirse. Debían tomarse medidas correctivas. En última instancia, si una herramienta se rompe, se debe reemplazar. Por el contrario, si no está lo suficientemente roto, debe romperse tanto como sea necesario. Incluso si durante mucho tiempo había abandonado su propia humanidad, todavía recordaba que pocas cosas pueden destrozar a una persona más que el brutal asesinato de un pariente, especialmente si es por las propias manos. Manchado con la sangre de su hermana sustituta, el niño se encerró en lo más profundo de su mente, dejando al ex herrero en pleno control de su pequeño cuerpo. Casi había llegado al punto en que ya no necesitaría al niño, pero como había advertido su cómplice, los intrusos habían aparecido. Él no había sabido de esta cosa de la iglesia de las tierras bárbaras del oeste en el transcurso de su vida como humano, pero su aparición en un momento tan crítico era preocupante. Tendrían que deshacerse de ellos o, mejor aún, emplearlos para su investigación. Los ascetas y los místicos siempre hicieron lo mejor de las brasas. En verdad, su obsesión no conocía límites, aunque habría argumentado, como solía hacer en el pasado con sus compañeros, lo que algunos llamaron obsesión, otros llamaron propósito. Toda la existencia es una experiencia completamente subjetiva después de todo. Ella sola, Karen se movía silenciosamente a través de la oscuridad del museo, escondiéndose cada vez que se encontraba con una de las armaduras que patrullaban los pasillos y pasillos. Según trace de Emilia, el chico, Kenta, estaba en el cuarto piso y también la hoja contaminada. Las fuerzas enemigas eran fuertes y numerosas. Luchar de frente habría significado sentirse abrumado rápidamente y fallar en su tarea. Tampoco podían darse el lujo de retirarse, si el dolor que sacudía el cuerpo de Karen era una indicación. Todavía estaba distante y, sin embargo, su cuerpo se sentía como si estuviera siendo perforado desde adentro por numerosas cuchillas. Tenía la habilidad de resistir la manifestación de su propia habilidad innata hasta cierto punto, pero eso solo significaba que a Kenta le estaba yendo mucho peor. A este paso, era poco probable que lo viera la mañana siguiente. Su cuerpo se derrumbaría antes del amanecer, despedazado de adentro hacia afuera. Si eso no fuera suficiente, el demonio se trasladaría a un nuevo anfitrión, probablemente no relacionado, y tendrían que comenzar la búsqueda de nuevo. Era imperativo que lo terminaran rápidamente, sin importar el costo para ellos. Por esta razón, Emilia se ofreció a sí mismo como cebo. Usando su cuerpo mejorado con Magecraft, llamaría la atención sobre sí mismo para que Karen pudiera pasar desapercibido. No había ninguna garantía de que funcionaría, pero no había ningún otro curso de acción disponible. Desde el pasillo de donde ella vino, el sonido del metal chocando llegó a sus oídos. Emilia había comenzado su batalla, ahora le tocaba a ella terminarla. Esquivar, parar, rodar, desviar. Con su cuerpo aumentado tanto como pudo, Shirou bailó entre los golpes que llovieron sobre él. Como esperaba, el sonido de la batalla llamó la atención de más y más enemigos. Tal vez no fuera mucho, pero cuanta más atención atraía hacia sí mismo, menos probable era que Karen se encontrara con un enemigo. Por una vez, sobrevivir era una prioridad.
Cuanto más se las arreglara para seguir así, más tiempo Karen podría moverse libremente. Sin embargo, es más fácil decirlo que hacerlo. Por lentos que fueran, Shirou no tuvo problemas para manejar a algunos de ellos, pero su número aumentaba constantemente y cubrían todas las salidas. No podía convertir la pelea en una persecución como lo había hecho contra Guildford, y hasta ahora tampoco había encontrado un método para reducir su número. Kansou y Bakuya fueron el producto de una artesanía formidable, pero lo mismo se aplicaba al trabajo del herrero maldito. Con una calidad comparable en el tablero, el que tenía la cantidad tenía la ventaja. Tenía su propia agilidad aumentada y la notable protección de Twisted en brazo de su lado, pero estaba solo contra un mayor número de oponentes que no cedían y conocían la fatiga. Se las arregló para forzar el conflicto a una batalla de desgaste, pero ese equilibrio incómodo no duraría mucho. Necesitaba algo para cambiar el rumbo. Un arma que superó las creaciones a las que tuvo que enfrentarse. Sin embargo, no se encontró ninguno. Esta vez no se le había dejado caer una solución conveniente en el regazo de antemano. Por lo tanto, tuvo que hacer uno para sí mismo. Seguimiento. Karen corre. Logró llegar hasta el tercer piso sin que la vieran, pero se vio obligada a abandonar las escaleras cuando encontró su camino bloqueado por dos armaduras de guardia, que inmediatamente la persiguieron en los pequeños confines de la escalera. Buscó refugio entre los artefactos, mordiendo los dientes ante el creciente dolor. Era más rápida, pero con cada momento que pasaba notaba que más y más perseguidores la perseguían. Los pasillos y pasillos eran lo suficientemente anchos para que ella se deslizara por la mayoría de ellos, pero si seguía así, era solo cuestión de tiempo antes de que se encontrara acorralada. Necesitaba encontrar una ruta alternativa y rápida. Corrió hacia el ascensor. Inicialmente habían considerado imprudente su uso, por los evidentes peligros de los pequeños encerrados suspendidos en el aire por un cable relativamente fácil de cortar. Una verdadera trampa de metal. Ahora, con enemigos tras su rastro, no le quedaba otra opción. Apretó el botón y se sintió aliviada cuando la puerta se abrió de inmediato con un timbre. E inmediatamente se arrepintió de su decisión, cuando una mano blindada salió disparada de la puerta apenas abierta y agarró su pálido cuello, levantándola del suelo. GHK, se las arregló para soltar mientras el agarre parecido a un tornillo de banco se apretaba alrededor de su tráquea. Por más que lo intentó, sus pequeñas manos fueron completamente incapaces de abrir los dedos de metal. No tenía fuerzas para liberarse. Esto. ¿Era así como iba a morir? El sonido del acero retorcido y rasgado es muy desagradable para los oídos, más aún cuando reverbera a través de las manos y los brazos hasta el cráneo. Kansou, la hoja de un blanco inmaculado, gimió bajo la tensión causada por la inyección de prana. Creció de tamaño y se formaron grietas a lo largo de su espalda que se extendían como plumas de metal retorcidas. Refuerzo, sobrecarga. Los fragmentos parecidos a plumas fueron los primeros en llegar al punto sin retorno, explotando en secuencia rápida. Kansou fue arrancado del agarre de Shirou a mitad de un tiro. El código roto se salió de control y salió disparado hacia adelante a una velocidad increíble. Fue solo porque había enemigos en todas las direcciones que el misil improvisado golpeó cualquier cosa que valiera la pena, explotando al impactar. La onda de choque sacudió el edificio y las armaduras en proximidad planas en su espalda. En cuanto al que había sido golpeado, no quedó nada por encima de las rodillas cuando el humo se disipó. Bueno, notó Shirou, eso fue tanto mejor como peor de lo que esperaba. Por el lado positivo, finalmente tenía una forma de hacer un daño duradero. En el lado negativo, no tenía la energía suficiente para proyectar y reforzar las espadas para destruirlas a todas. Todavía necesitaba un plan si quería salir de esto, sin importarle la muerte de su camarada y su propia existencia continua, o tal vez debido a ella, las armaduras restantes se acercaron con renovado vigor. En un instante, otro Kansou apareció en su mano, inmediatamente girando junto con su gemelo blanco en su nueva forma de ala. Parecía que tenía que abrirse camino, de una forma u otra. El borde de la visión de Karen se estaba oscureciendo por la falta de oxígeno y su cuerpo ya se estaba entumeciendo. Su control sobre su habilidad innata se estaba resbalando y las heridas comenzaron a abrirse por todo su cuerpo manchando su ropa con sangre. A Karen no le importaba su vida, no lo había hecho durante mucho tiempo, pero si moría nadie podría salvar al niño inocente. Incluso si Emilia sobreviviera, no tenía la capacidad de salvar a Kenta. Dios, por favor. Completamente impotente, todo lo que podía hacer era rezar al cielo y desear un milagro. Choque. El vidrio se rompió en algún lugar detrás de ella.
Pequeños y rápidos pasos resonaban en el suelo acercándose rápidamente. Karen no vio el borrón, pero sintió el impacto de algo contra el constructo que la sostenía. El agarre contra su cuello se aflojó y la armadura cayó sobre su espalda con tanta fuerza que se deslizó a varios metros de distancia. Karen cayó de rodillas al suelo, jadeando desesperadamente por respirar. Ella miró a su inesperado pero deseado salvador. Emi tosió, pero la persona que la rescató no era el Magus vestido de negro. A pesar de que nunca se conocieron antes, esa no era otra persona que lo haría con la descripción de esta persona. Yumizuka Satsuki. ¿Por qué? Satsuki no tenía respuesta a esa pregunta. No debería haber razones lógicas para que ella estuviera allí. Todo lo racional le habría sugerido que se retirara al refugio seguro que le habían dado y esperara a que todo pasara. Sin embargo, no lo había hecho. Contra toda razón, desafió sus propios instintos de supervivencia y se dirigió hacia la llama negra, hundiéndose más profundamente en la oscuridad de la noche. Entonces, ¿por qué? Yumizuka Satsuki, la monja logró ahogarse entre jadeos. Ah. ¿Estás bien? El vampiro se arrodilló para ayudar a la monja a ponerse de pie. ¿Por qué? No, debemos salir de aquí primero. Karen agarró el brazo de Satsuki y se puso de pie. No muy lejos, la armadura que había sido derribada estaba volviendo a levantarse de manera similar. Satsuki envolvió un brazo alrededor de los hombros de la monja, Karen, alejándola de su atacante de metal, el ascensor. En ese momento, el edificio se estremeció con un ruido sordo. Un momento después lo hizo de nuevo, incluso con más fuerza. ¿Un terremoto? Se preguntó el asustado vampiro. Otro temblor, hasta ahora el más fuerte, casi los hace caer. La armadura que se estaba levantando volvió a caer sobre su espalda. La luz del ascensor se desinfló y salió con unas tiradas DIN, puertas cerrando parcialmente. Demasiado para esa ruta, gruñó Karen. Ven, debemos intentar subir las escaleras de nuevo. Está bien, pero ¿puedes decirme al menos qué está pasando? Con otro golpe, esta vez muy cerca, Shirou borró el torso de otro constructo y logró destruir el brazo del que estaba un paso detrás de él. Sin embargo, él también quedó atrapado en la explosión. Ark. Gimió cuando su cuerpo fue disparado hacia atrás, envuelto en llamas. Su cuerpo gritaba de dolor por el uso constante de Magecraft. Sus huesos crujían y su visión se volvía borrosa como una televisión con mala recepción, empeorando con cada nueva proyección. La sangre latía en su cráneo como si tratara de escapar de la presión de la carne y los huesos. Hasta ahora, rastreó 6 juegos de cuchillas casadas y destruyó una mayor cantidad de enemigos. Tanto su cuerpo como su mente estaban llegando al límite de lo que podían soportar sin romperse. No, tal vez ya se estaban rompiendo. Peor aún, Twisted Embrace se rompió. Excelente como era contra los ataques de la naturaleza física, no estaba destinado a defenderse del calor y las llamas, especialmente no del tipo sobrenatural a quemarropa. Sus hombros y la parte superior del torso ahora estaban expuestos, pero con su integridad dañada perdió la capacidad de redirigir el daño. Ahora era solo una armadura de excelente fabricación, pero nada más. Si eso no fuera suficiente, su voz se estaba volviendo ridículamente bajo y para empeorar las cosas, todavía estaba atrapado en el primer piso. Su camino hacia las escaleras se vio afectado por la masa de construcciones y no tenía los recursos para lidiar con ellos y con los que esperaban más arriba. Necesitaba urgentemente un atajo. Saltando por encima o deslizándose por debajo de algunos oponentes, Shirou se echó a correr en otra dirección. No estaba seguro de si estaba cavando su propia tumba con él, pero no había otro camino que pudiera ver. Con un movimiento de Mariette Blades, cortó la puerta del ascensor y sin pensarlo 2 veces saltó a la oscuridad debajo. De esta manera. Karen gritó, agarrando el brazo de Satsuki y arrastrándola lejos de los enemigos entrantes. Debemos encontrar un camino hacia arriba. Yumizuka-san. ¿Qué? Chilló el vampiro, con los ojos moviéndose de izquierda a derecha. Solo tenemos una oportunidad de salir de aquí con vida. Tenemos que llegar al chico y exorcizarlo. Todos estos construct deberían dejar de funcionar en ese momento. Pero, ¿cómo podemos llegar allí? Debemos abrir un camino. No hay otra manera. No tengo el poder para hacerlo, pero tú lo tienes. Un escalofrío recorrió la espalda de Satsuki. ¿Quieres que pelee? No. ¿O puedes correr y dejarme aquí para morir? Asintió Karen. Lo que creas que es mejor. Satsuki gimió lastimosamente. Eso fue un chantaje. Chantaje. Bien. Supongo que no vine aquí solo para dar media vuelta y correr. Eso es lo que pensé. Aunque, me pregunto, ¿por qué viniste, Yumizuka-san? Y, de hecho, ¿por qué?
Ella no era valiente como Shirou. No tenía ningún deseo particular de ayudar a la gente cuando eso significaba ponerse en peligro. A diferencia de la pelea con Ciel, cuando se trataba de cambiar la vida de Shirou por la suya con todas las implicaciones morales que implicaba, esta batalla no tenía nada que ver con ella. Entonces, ¿por qué? La razón no fue altruista en lo más mínimo. No lo sé, mintió. Pero estoy aquí ahora. Tenía miedo de salir lastimada. En ese sentido, no había cambiado ni un poco en las últimas noches. Sin embargo, lo que más la asustó fue la verdad. Lo entenderás eventualmente. Vamos, ahora. Debemos darnos prisa. Y entonces Satsuki caminó penosamente detrás de la monja, haciendo todo lo posible por ignorar todo, tanto por fuera como por dentro. Shirou abrió las puertas del ascensor y entró en el sótano del museo, dándose cuenta de inmediato de que algo andaba mal. Había luz. En algún lugar, en el espacio subterráneo, algo emitía luz. Si bien no es un hecho sorprendente en la era de la energía eléctrica y las bombillas, todavía estaba fuera de lugar en un edificio teóricamente vacío en medio de la noche. Más aún en una parte no habitualmente frecuentada incluso durante las horas de trabajo. Podría haber sido olvidado en algún momento durante el día, pero Shirou no apostaría ni un solo yen, no cuando fue allí donde encontró a Kenta la última vez. Se dirigió con cautela hacia la fuente. Ni siquiera lo había visto todavía, pero ya podía oler la sangre. Y luego la vio. El cuerpo estaba desplomado en el suelo como si sus rodillas acabaran de ceder debajo de él, haciendo que pareciera que estaba arrodillado en oración. Pero no fue así. Ayara Haruka estaba muerta, su torso abierto y sus entrañas extendiéndose por el suelo. Con pasos pesados y corazón más pesado, Shirou se acercó al cadáver. No sintió repulsión en su corazón cuando lo tocó con 2 dedos, solo una profunda tristeza al encontrarlo todavía caliente. Debió haber sido asesinada muy recientemente, quizás menos de 1 hora antes. No había nada que se pudiera hacer por ella ahora, pero Kenta aún podía salvarse. Pasó junto a su cadáver y entró en la sala de calderas iluminada, donde el herrero había instalado su fragua. Estaba más cerca de la parte trasera de una carnicería en mal estado. Había sangre por todas partes excepto por una esquina donde se exhibían un yunque y otras herramientas de forja de aspecto antiguo. ¿Cuántas personas habían muerto allí? ¿Cuántas vidas se han truncado? Demasiados, y había poco que Shirou pudiera hacer por ellos con la excepción de otorgar una muerte misericordiosa a aquellos que todavía deambulaban por el museo. Pero todavía había otra cosa que podía hacer. Arrodillándose en el suelo, Shirou tomó un respiro para calmarse y abrió sus circuitos. Había pensado que el bisturí de Guildford había sido una cosa miserable. El Magus no se compadeció de este tipo. No obstante, Shirou rastreó todo, a pesar de que casi podía escuchar los gritos de angustia de las innumerables víctimas, tanto del presente como del pasado distante. Shirou grabó todo en su memoria, de modo que si pudiera convertir incluso el más mínimo conocimiento en algo que pudiera salvar a alguien en algún momento, entonces sus muertes y su sufrimiento no habrían sido insignificantes. Tomó menos de 1 segundo, pero se sintió como una eternidad. Salió de él cuando escuchó el eco de los primeros pasos de metal en algún lugar del sótano. Bien, ahora que se estaban reuniendo allí podía pasar a la siguiente etapa. Cerró la puerta de la sala de calderas y la echó por dentro, luego la reforzó por todo lo que valía. Luego se volvió hacia los enormes conductos de ventilación y apartó las mantas de las paredes, subiendo rápidamente al interior y cerrando el pasaje detrás de él. El espacio era estrecho pero lo suficientemente grande para que él pudiera gatear y trepar hacia el techo, con suerte mientras los constructores perdían el tiempo pensando que todavía estaba en la sala de calderas. Por lentos que fueran, para cuando supusieron este subterfugio, Kenta ya estaría a salvo. Aunque las escaleras estaban libres de enemigos, el 4º piso en sí no lo estaba. El ascensor los habría llevado directamente a la habitación donde se suponía que estaba Kenta, pero las escaleras conducían a los pasillos de detrás, que estaban casi desprotegidos. Definitivamente fue la providencia de Dios la que envió a Yunizuka-san en su ayuda, porque sin su fuerza y velocidad vampírica ya se habría sentido abrumada. Ella no era impotente, per se, pero su única herramienta se usaba mejor como restricción y tenía poco poder ofensivo contra cosas con un cuerpo físico. Podía exorcizar a cada constructo, si era necesario, pero no creía que los demás se quedaran quietos y observaran o se hicieran fila para esperar su turno. Por lo tanto, tuvo que depender de la fuerza de otras personas para salir adelante. Pero aún así, ella podría contribuir. No Lime Tangere.
La sábana santa de Magdalena cobró existencia y se envolvió alrededor de Construct que se movía detrás de Yumizuka-san mientras ella estaba encerrada en una competencia de fuerza con otro oponente. La sábana santa estaba destinada a atrapar a los hombres exclusivamente, haciéndolos incapaces de mover un solo músculo, pero incluso si estas cosas ya no eran humanas, la sábana santa aún podía al menos dañarlos. No Lime Tangere. No Lime Tangere. Ella lo usó repetidamente para hacerlos tropezar, lo que les dio algo de tiempo, pero aún no estaban haciendo ningún progreso hacia su objetivo. Yumizuka-san, ¿puedes contenerlos por tu cuenta por un tiempo? De ninguna manera. Respondió ella justo cuando golpeaba al oponente mucho más grande contra la pared. Oh, tal vez pueda arreglármelas por un tiempo, dijo admirando su obra. Solo necesito un par de minutos y todos dejarán de funcionar. Vete, entonces. Puedo hacer esto. Karen asintió y corrió hacia la sala de exposiciones, dejando a Yumizuka sola. En los últimos días, Yumizuka Satsuki había llegado a reconsiderar el significado del miedo. Salir sola de la casa por la noche era algo que no hacía fácilmente. Salir de noche para ver a su enamorado con un asesino en serie suelto le había costado bastante coraje e imprudencia. La noche ya no la asustaba. A Satsuki nunca le encantaron los conflictos, ni siquiera los verbales. Si alguien hubiera levantado la voz, se habría quedado perpleja para responder. El conflicto ya no la asustaba. Hortensia-san se había ido y ahora tenía que enfrentarse sola a estos monstruos que no habrían estado fuera de lugar en una historia de terror, el tipo de cosas que tenía demasiado miedo de leer. Los monstruos ya no la asustaban. Estaba siendo invadida por todas partes, pero no le tenía miedo. Estaba siendo empujada lenta pero seguramente a una esquina, pero no le tenía miedo. Fue agarrada por su camisa y golpeada contra dicha pared, pero no le tenía miedo. La sostenían en el aire con una espada que le alcanzaba el cuello, pero no le tenía miedo. La hoja ofensiva encontró una pared vacía, pero el chirrido del metal contra los ladrillos no se comparó con el chirrido de los colmillos contra el metal. El constructo se tambaleó hacia atrás, tratando de arrancar a la criatura más pequeña que se había envuelto con 4 extremidades alrededor de su torso y que había hundido sus dientes en el espacio entre el casco y los hombros. SLRRRP. Se las arregló para dar 2 pasos antes de caer al suelo en pedazos, habiendo perdido la maldita vida que tenía. Yumizuka Satsuki estaba agachada a 4 patas sobre la cáscara vacía de su última comida. Ella miró hacia arriba con ojos como ascuas y una sonrisa que se extendía más de lo que tenía derecho a hacerlo. Se lamió los labios y saltó hacia adelante con un gruñido salvaje. De hecho, no hay razón para temer a los monstruos cuando tú mismo eres uno. Las puertas dobles se abrieron con un crujido y Karen entró en la habitación, iluminada solo por la luz de la luna que venía del tragaluz de arriba. El lugar estaba casi vacío, excepto por el chico que empuñaba la espada y estaba parado justo en el medio, con 6 construcciones más flanqueándolo. ¿Solo uno?, preguntó el espectro vestido de piel humana. Quizás uno ya se ha caído. Un desperdicio. Karen no lo dignificó con una respuesta, no porque lo despreciara, sino porque era el tipo de criatura a la que no le importan las palabras. El único consuelo que podía brindarle a él y a su anfitrión era devolver cada alma a donde pertenecía. No Lime Tangere, ordenó, y la sábana santa de Magdalena se lanzó como una serpiente hacia el niño, envolviéndose firmemente alrededor de su cuerpo de modo que solo sus ojos y pies eran visibles. La espada maldita, su verdadero objetivo, se estrelló contra el suelo. El niño cayó sobre él poco después, incapaz de mantener el equilibrio, ocultándolo de la vista. Quizás fue el intento del herrero de proteger su nave real. Por desgracia, todavía estaba el asunto de los guardaespaldas que lo rodeaban. Un exorcismo requeriría al menos unos momentos para realizarse. Una ventana de tiempo durante la cual no podía moverse. A esas pobres almas atrapadas no se les permitiría quedarse allí y mirar. 2 de ellos ya estaban dando un paso adelante, de hecho. Sus imponentes figuras se ciernen sobre su indefenso yo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado en tu nombre. No fue un exorcismo, sino una simple oración. Karen conocía la medida de sus habilidades y, aunque estaba lejos de estar indefensa, también sabía que no era rival para estas cosas. No es que importara. Su fuerza nunca fue un factor. La fe era su escudo y su espada. Ni por un momento lo dudó. Ni por un segundo cuestionó la voluntad del Señor. Todo lo que hizo fue solicitar su ayuda. Y de hecho, respondió rápidamente.
El tragaluz implosionó, lloviendo fragmentos de vidrio afilados como navajas entre ella y sus asaltantes. A pesar de toda su fe, la boca de Karen se transformó en una expresión de sorpresa porque allí arriba, en marcado contraste con la luna plateada, una figura negra descendía en picado del cielo, con anchas alas plumosas en la espalda. Alas que fueron lanzadas, explotando y destruyendo al impactar a los dos constructores que se habían acercado a ella. Se protegió la cara con ambos brazos y cuando se los quitó, Emilia Shirou estaba de pie frente a ella, entre el humo y las llamas, de espaldas a ella y sus espadas distintivas en sus manos. El alivio no comenzó a describir lo que estaba sintiendo Shirou. Lo hizo a tiempo. Apenas, pero lo logró. Llegas tarde, dijo secamente mientras caminaba a su lado. Lo siento por eso. Hablaremos de su teatro más tarde, reprendió. Cómprame un minuto, ¿quieres? Estoy al final de mi cuerda, pero debería manejar eso. Aprovecha eso. Así que lo haré, asintió Karen. Luego rompió a correr hacia el chico. 4 constructos se levantaron para interceptarla y Shirou se movió para interceptarlos a su vez. Cada fibra de su ser estaba gritando en protesta por el esfuerzo. Su refuerzo prácticamente se había ido y no podía permitirse renovarlo. A pesar de toda su destreza física, había estado presionando su cuerpo y su mente sin descansar durante mucho tiempo, y aunque aún no estaba en el punto en el que colapsaría, ciertamente ya no estaba en la cima de su juego. Pero incluso en su estado sin energía, poseía suficiente velocidad y agilidad naturales para enfrentarse a 4 oponentes de ese calibre por su cuenta durante un tiempo. Incluso si fuera lo suficientemente largo para permitirle a Karen terminarlo. Ser aplastado, la escuchó decir, su voz mezclada con una presencia de otro mundo. Dedícate a mí, aprende de mí y obedéceme. Descansa. No te olvides de la canción, no te olvides de la oración y no me olvides de mí. No podía permitirse el lujo de mirarla, ocupado mientras evitaba mantener la atención de los 4 constructores en sí mismo mientras trataba de no ser asesinado en el proceso. Yo soy ligero y te libero de todas tus cargas. No finjas. Retribución por perdón, traición por confianza, desesperación por esperanza, oscuridad por luz, oscuridad por la muerte. Escuchó al Kenta destrozando el suelo, probablemente en un intento de escapar o contraatacar. El alivio está en mis manos. Agregaré aceite a tus pecados y dejaré una marca. La vida eterna se da mediante la muerte. Gritó, amortiguado por la tela, ya fuera de rabia o desesperación, Shirou no podía decirlo. Pide perdón aquí. Yo, la encarnación, lo juraré. Kyrie eleison. Había una luz blanca cegadora detrás de él, tan intensa que incluso estando de espaldas, sintió la necesidad de protegerse los ojos. Se calmó inmediatamente y con él, cualquier fuerza que sostenía a los 4 construct del herrero falló y cayeron al suelo con el mismo número de ruidos sordos. Parecía que era el final, pero los ojos de Shirou no se dejaron engañar. Incorrecto. Está todo mal. Solo se requirió un rastreo superficial para ver que todo era una artimaña. Los constructores se estaban haciendo los muertos. Se dio la vuelta, buscando a Karen con sus ojos y encontrándola tanto a ella como a la confirmación de sus miedos en la espada que estaba al lado de Kenta, apenas fuera del alcance de sus pequeñas manos. Karen estaba a medio levantarse de su posición de rodillas, con el cuerpo medio girado hacia él. Kenta estaba tendido en el suelo, con los ojos cerrados, mientras que el sudario que lo mantenía atado comenzaba a retirarse hacia donde desaparecía cuando no estaba en uso. Karen. Gritó, el cuerpo ya en movimiento. Su cabeza se volvió hacia él y Shirou se dio cuenta demasiado tarde de que había sido un error llamarla. Es falso. No sabía si ella entendía lo que él quería decir o si se dio cuenta por otros medios, pero cualquiera que fuera el caso, ella se movió, gracias a Dios se movió, lo suficiente para que la hoja falsa, ahora nuevamente en la mano de Kenta, no se partiera ella en dos desde el hombro izquierdo hasta la cadera derecha, pero solo cavó una herida desagradable en su pecho. ¡Ah! Gritó, la sangre brotaba de su cuerpo, aunque todavía se las arregló para alejarse del niño todavía muy poseído. Shirou estaba sobre él antes de que el herrero pudiera terminar lo que miraba, bloqueando las espadas con el niño más pequeño cuya fuerza se incrementó en un factor de 10 por la posesión del espectro. ¿Cómo supiste que esta hoja es una falsificación? Preguntó el espectro cuando sus ojos se cruzaron. Su expresión estaba absolutamente desprovista de emoción. Deja ir a Kenta, dijo Shirou a cambio. Era consciente de que los constructs se estaban recuperando. Puede que me sienta inclinado a hacer precisamente eso, confesó el herrero. Este cuerpo está en su límite. Te irá bien como reemplazo. Shirata Dono, si quieres. ¿Qué?
Shirou giró la cabeza hacia un lado y allí estaba el estimado profesor, con la genuina espada maldita en sus manos. ¿Estaba él también poseído? No, desde el principio no tenía sentido que el herrero poseyera a Kenta si tenía a mano un cuerpo adulto. Por horrible que fuera, lo que sucedió hasta ese momento sugirió lo contrario. Fueron cómplices. Shirata-sensei, ¿le diste Kenta a este monstruo por tu cuenta? El anciano profesor se sorprendió momentáneamente, inclinó la cabeza hacia un lado inquisitivamente y asintió levemente. La facilidad con la que parecía mezclarse con la situación era inquietante por derecho propio. Sabía desde el principio que ustedes vendrían, eventualmente. La iglesia estaba obligada a enviar a sus perros de nuevo y estaba seguro de que Kenta habría sido pasado por alto. No quería que me hicieran olvidar de nuevo, o algo peor. ¿De qué diablos estás hablando? Shirou gruñó, todavía enfrascado en una lucha de fuerzas con el chico. Cualesquiera sean las razones, para entregar a su hijo a un monstruo como ese. Todavía no sé quién era antes, explicó, dándose unos golpecitos en la sien, pero cuando encontré esta espada, el espíritu de Urashima trató de apoderarse de mí. Estaba demasiado débil para eso en ese entonces, pero el intento se desbloqueó. Algo en mi cabeza. El recuerdo de mi ciudad natal, creo, plagado de cadáveres en movimiento. Un recuerdo infernal seguro, pero solo hasta que ustedes vinieron y mataron a todos, tanto a los muertos como a los vivos. No sé por qué esa mujer se molestó en hacerme olvidar en lugar de matarme como todos los demás. Entonces así fue. Dejando a un lado los detalles, Shirou entendió más o menos lo que Shirata estaba diciendo. Era un sobreviviente de una cacería de Deada Postle, muy probablemente, uno cuyos recuerdos habían sido borrados por completo para ocultar el incidente. ¿Esa es tu razón? ¿Venganza? ¿Venganza? Se burló el profesor. Nunca en mi vida tuve una idea tan tonta. No me importa algo tan insignificante. Lo único que me importa es revelar la verdad. ¿La verdad de qué? Debería hacerlo, el profesor medio fulminó con la mirada. Este mundo tiene una historia oculta. Una historia de cosas como estas, dijo extendiendo los brazos como para abarcar la noche que los rodeaba. Una historia que gente como usted trabaja incansablemente para ocultar, lista para matar, para mantener en las sombras o arrancarla de la mente de los no iniciados si se adapta a sus necesidades. ¿Y crees que eres mejor que eso? Le has dado a tu hijo a un asesino. Pero ustedes me malinterpretan, no pienso mal de ustedes. Entiendo sus razones, simplemente no estoy de acuerdo con ellas. Como erudito, la mera idea de ocultar la verdad es una herejía para mí. Debería ser preservada, en cambio. Como para ese muchacho, ser mi hijo no significa nada. Era peor que un inútil. Me quitó la única cosa que apreciaba además de mi trabajo. En todo caso, debería alegrarse de que finalmente encontré un uso para él. Ya veo. No hay forma de hacerte entrar en razón, ¿verdad? Una vez más, lo malinterpreta. Soy perfectamente razonable, simplemente no compartimos el mismo conjunto de valores. Para mí, la verdad es más importante que la vida de unas pocas personas. Estoy bastante sorprendido de que esté sorprendido por esto, teniendo en cuenta los métodos de su gente, pero tal vez no estén todos cortados por la misma tela, HM. Me pregunto, Urashima Dono, ¿sería tan amable de venir aquí? El herrero se separó de Shirou y se retiró al lado de Shirata. El profesor tomó la espada falsa de la mano del niño y llevó el filo de su espada al cuello de su propio hijo, arrojando la espada maldita original a los pies de Shirou. Toma eso, mataré a Kenta. Debes saber que esto no afectará ni a Urashima Dono ni al control sobre sus creaciones. ¿Cuáles son tus intenciones? Bueno, pensé que es bastante obvio. Urashima Dono requiere un nuevo anfitrión y tú lo proporcionarás. Si ayuda a alguno, tienes mi palabra de que Kenta no sufrirá más daño. Ya no lo necesito y si él vive o muere no es de mi incumbencia. La mano de Shirou se apretó alrededor de Kansou y Bakuya. ¿Qué hacer? Por lo que podía decir, tanto Urashima como Shirata eran ajenos a la mecánica de la magia, por lo que probablemente no sabían nada sobre la resistencia innata de un magus a las energías extranjeras. No estaba seguro de si la posesión espiritual era lo mismo, pero si lo era, o si podía resistir el intento de posesión el tiempo suficiente, podría usar el poco prana que le quedaba para darle a la espada su tratamiento de reforzamiento excesivo y ver cómo al herrero le gustó eso. En cualquier momento pronto, si no te importa.
Kansou y Bakuya chocaron contra el suelo y Shirou alcanzó la espada maldita, dudando por un momento con sus circuitos listos para descargar en el momento del contacto antes de finalmente agarrarla. Tanto él como Kenta se desplomaron simultáneamente en el suelo, yaciendo inmóviles. Tomar el control del cuerpo de una persona, se dio cuenta Urashima, era una experiencia diferente cada vez. Cuando entró en contacto por primera vez con Shirata, sintió que se había golpeado contra una pared y su intento de poseerlo fracasó, aunque como resultado, los recuerdos sellados del profesor se soltaron. Después de todo, fue su primer intento. Con Kenta, el enfoque fue más sutil. En lugar de intentar apoderarse de la mente consciente del niño, optó por esperar cuando estaba dormido, robando su cuerpo con el tiempo. Con esta nueva persona, sin embargo, volvería a ser una lucha. Sin embargo, ahora sabía cómo funcionaba la mente humana. Sabía cómo atravesarlo, cómo evitar la resistencia. Urashima se sumergió en el centro del alma del joven, por esa chispa donde surgieron los pensamientos y así, la sombra negra informe se encontró de pie frente a un paisaje improbable. Una tierra infinita se extendía ante él, llena de todo tipo de espadas y espadas hasta el horizonte. Por un momento, se quedó atónito más allá de lo razonable, incapaz de comprender el alcance de esta revelación. Después de siglos, Fate finalmente mostró su mano. Aquí estaba, en las profundidades del alma de un hombre que estaba verdaderamente hecho de espadas. ¿Cuáles eran las probabilidades? ¿Cuántas posibilidades tenía de tropezar con lo único que habían buscado desde el principio? Esta no fue una reunión casual. Su conexión con esta persona es más profunda de lo que ninguno de los dos sabía hasta ahora. Estaba lleno de alegría. Parecía que tanto sus goles como su venganza le estaban siendo servidos en bandeja de plata. Seguramente, si existió algo así como la providencia divina, esto fue prueba de ello. Se estiró, extendiendo su sombra por todas partes incluso más allá del sol. Este fue su logro, sus ascensiones, su vete a la mierda. Otra sombra lo envolvió por todos lados a la vez. Mucho más grande y mucho más oscuro que no había comparación entre ellos. Imposible. Tenía que ser. ¿Cómo puede haber algo tan negro bajo un sol tan eterno? Tan malicioso que incluso a él le hizo temblar de miedo. Un vacío de pura nada. Estaba siendo empujado hacia atrás sin esfuerzo. No, se dio cuenta, estaba huyendo. Sal de mi césped. Y con eso, fue arrebatado y arrojado sin esperanza de regresar. Los ojos de Shirou se abrieron con el sonido de alguien gritando, su cabeza golpeando brutalmente. Intentó ponerse de pie, pero el dolor de cabeza amenazaba con derretir su cerebro. ¿Dónde estuvo él? ¿Qué había estado haciendo? Karen. Museo. Kenta. Kenta. Él era el que estaba gritando, se dio cuenta después de un momento. Se incorporó y miró a su alrededor. Los constructos restantes se habían caído en pedazos, esparciendo la sangre que anclaba sus almas en el suelo. Karen también estaba tendida en el suelo, retorciéndose de dolor por los cortes que se abrieron en su piel. En cuanto a Kenta, su cuerpo estaba siendo cortado por numerosas cuchillas que brotaron de su propio cuerpo y lo perforaron de adentro hacia afuera. Gruñó con ojos salvajes. ¿Incluso ahora me rechazas? Malditos. Malditos sean todos, traidores. La espada maldita, el cuerpo real del herrero, yacía entre ellos. Ambos se lanzaron al mismo tiempo, pero Kenta fue un poco más rápido. Sus pequeñas manos agarraron la hoja y se volvieron hacia Shirou, quien logró esquivarlo en el último momento rodando por el suelo. ¡Puaj! Gimió mientras se levantaba. Su visión se estaba volviendo negra. Su pecho se sentía como si algo estuviera amenazando con salir de él. Una negrura abrasadora. Como un agujero en el cielo ardiente. Lo mordió de nuevo. Kenta. Salva a Kenta. Tenía que salvar a Kenta. Enfocar reunió una gota de claridad, por pequeña que fuera, y se estabilizó. La negrura retrocedió a las profundidades, esperando, mirando. Shirou no tenía ningún pensamiento que perder. En ese momento no tenía más planes. Tenía la mente demasiado nublada para formular una en primer lugar, pero incluso entonces sabía lo que tenía que hacer. El chico cargó hacia él con la espada levantada, pero Shirou se quedó en su lugar. No podía permitirse hacer nada más que concentrarse en la siguiente acción. Aunque lo había visto solo una vez, lo replicaría. No había lugar a dudas. Si podía o no, era intrascendente. Él lo haría, y eso fue todo. Juzgando el concepto de creación. Analizar estructura y componentes básicos. Duplicando los materiales de composición. Se formaron grietas a lo largo de su visión mientras se empujaba a sí mismo a través del proceso en menos de un segundo.
Algo se rompió dentro de su cabeza, pero no le prestó atención. En su mano, la hoja comenzó a volverse real, imitando la habilidad de su fabricación. Simpatizando con la experiencia de su crecimiento. Reproduciendo los años acumulados. Sobresaliendo todos los procesos de fabricación. Brillando bajo la luz de la luna, la hoja se formó completamente justo cuando Kenta lo alcanzó. Sin dudarlo, Shirou atacó. Regla: morir. Breaker. Se movieron simultáneamente. El herrero tenía mayor alcance, pero golpeó en un arco, mientras que la mano de Shirou se disparó hacia adelante en línea recta. La hoja serpenteante encontró la frente de Kenta. Un golpe letal si el noble fantasma de Medea hubiera sido algo destinado a cortar la carne. Sin embargo, Rule Breaker estaba destinado a romper los lazos sobrenaturales. El cuerpo de Kenta quedó flácido, pero su impulso aún llevó la espada que empuñaba al pecho de Shirou, donde le hizo un profundo corte. Kenta cayó al suelo como una marioneta cuyas cuerdas fueron cortadas, mientras que Shirou colapsó de rodillas, reuniendo sus fuerzas y se volvió hacia el chico caído. Kenta estaba acostado boca abajo y a Shirou le tomó un esfuerzo considerable darle la vuelta. El cuerpo pequeño estaba estropeado con cortes profundos. Kenta. Pero el chico no respondió. Sus ojos abiertos estaban en blanco y su pecho no se agitaba en el acto de respirar. Shirou buscó el pulso pero no encontró ninguno. Un extraño vacío se apoderó del Magus. Kenta estaba muerto, lo sabía. Probablemente ya lo había estado por un tiempo, con su cuerpo siendo sostenido por el herrero. No había podido salvarlo. Ni siquiera podía proteger a Karen. ¿Era esto todo a lo que ascendía? ¡Qué patético! El profesor Shibata, que había estado observando desde el margen hasta ese momento, intervino y recogió la espada donde había caído. Shirou no estaba en condiciones de moverse lo suficientemente rápido para detenerlo. Su cuerpo no se movió, pero necesitaba hacerlo. Si moría aquí, Karen pronto lo seguiría. Abriendo su circuito por enésima vez, intentando exprimir otra gota de poder. Yo soy él, aferró las palabras, pero su cabeza estaba borrosa y su visión se oscureció rápidamente. Los engranajes en el fondo de su mente se ralentizaron, su ruido era un eco distante. Es hora de terminar con esto, Urashima Dono, dijo el profesor. Hubo una pausa embarazosa, durante la cual el profesor se asomó al cadáver de su hijo. Inútil hasta el final, dijo sin la menor inflexión en su voz. Algo se rompió. Un repentino ataque de claridad abrasadora surgió del pecho de Shirou y las palabras que se le escaparon hasta un momento antes llegaron espontáneamente a sus labios. Hay 5 penaltis iniciales. La sonrisa que se extendió por su rostro no tenía nada que ver con el chico que quería convertirse en un héroe.